Hola, ¿qué tal? A ver, cuando analizamos la actualización 2026 de la Ley Federal del Trabajo, resulta fascinante ver cómo un texto legal que parece súper denso y, seamos sinceros, bastante burocrático, se traduce de golpe en la realidad diaria de millones de personas. En esta explicación vamos a desglosar esta estructura para entender exactamente, paso a paso, cómo moldea las reglas del juego nuestros espacios de trabajo actuales. Para arrancar, siempre surge una duda gigantesca en el mundo laboral. ¿Hasta dónde llegan verdaderamente esos límites legales en el día a día? Muchas veces las costumbres o las políticas de las empresas como que nublan lo que de verdad está permitido o lo que está prohibido. Así que el objetivo de hoy es disipar esa niebla y basarnos puramente en los textos oficiales. Nada de rumores, solo la ley. Y para que todo esto sea súper fácil de digerir, vamos a seguir el ciclo natural de cualquier empleo. Empezando por los principios del trabajo digno, las reglas de subcontratación, los contratos y pruebas, el trabajo en el extranjero, qué pasa al suspender la relación laboral y finalmente las causas de despido justificado. Empecemos con el punto número 1, los principios del trabajo digno. O, dicho de otra forma, la base filosófica de toda esta ley. Si le damos un vistazo al artículo 3, resalta algo fundamental. La ley rechaza por completo, de tajo, esa idea de que el empleo es una simple transacción mercantil, como ir a comprar algo a la tienda. Al contrario, lo establece formalmente como un derecho y un deber social. Básicamente, exige un respeto absoluto a las libertades de quien está prestando el servicio. Y bueno, lo verdaderamente interesante del artículo 2 es cómo toma este concepto que suena un poco abstracto y lo aterriza con criterios súper tangibles. El famoso trabajo digno exige condiciones de seguridad óptimas, un salario que de verdad recompense el esfuerzo y capacitación continua. Además, y esto es clave, dice que la productividad debe generar beneficios compartidos. O sea, no es solo por buena voluntad, es un mandato legal. Ahora, para garantizar esa dignidad, la prohibición a la discriminación es absolutamente categórica. No importa el origen étnico, el género, la edad, las preferencias sexuales o el estado civil, el marco legal exige, sin excusas, un entorno de equidad total, completamente libre de violencia o acoso. Es literalmente una red de protección integral diseñada para que el terreno de juego sea parejo para todos. Pasemos al punto número 2, las reglas de la subcontratación. Vamos a navegar por los nuevos límites del famoso outsourcing. Aquí hay un cambio enorme. El verdadero punto de inflexión está en los artículos 12 y 13. Hay una prohibición tajante, definitiva a la subcontratación general de personal. Ese modelo clásico ya quedó en el pasado. Sin embargo, sí se abre la puerta a los servicios especializados, eso sí, con una condición inquebrantable. Estas tareas no pueden cruzarse con la actividad económica principal ni con el objeto social de la empresa que los está contratando. Y para que estos servicios especializados operen dentro de la ley, no hay ningún margen para la informalidad. Cero. El contratista tiene que contar sí o sí con el registro REPSE. Y si alguien por ahí pensaba que la burocracia era un mito, bueno, los requisitos aquí son casi quirúrgicos. Se exigen pruebas impecables de cumplimiento fiscal, la seguridad social al día y un contrato por escrito que detalle exactamente cuántas personas van a participar. Es un nivel de escrutinio bastante fascinante. Lo que nos lleva al número 3 de nuestro recorrido, los contratos y los periodos de prueba. Vamos a entender cómo funcionan los plazos para las nuevas contrataciones. Resulta muy interesante ver cómo la ley estructura estos tiempos de adaptación. Como regla general de oro, un periodo de prueba tiene un límite estricto de 30 días y el de capacitación inicial es de 3 meses. Pero ojo, hay una excepción. Para roles directivos, gerenciales o técnicos especializados, ese plazo puede extenderse, pero hasta un máximo absoluto de 180 días. Y durante todo este tiempo se tiene que garantizar el pago del salario y, por supuesto, la seguridad social. Este detalle es súper crucial porque viene a desmentir mitos corporativos que están muy arraigados. El artículo 39D establece sin lugar a dudas que estos periodos son completamente improrrogables. O sea, es imposible mantener a una persona a prueba de forma perpetua o estar encadenando contratos temporales nada más para evitar darle la planta. El límite marcado por la ley es definitivo. Entramos a un terreno diferente con el número 4. Los trabajadores en el extranjero, básicamente cómo funcionan las protecciones más allá de nuestras fronteras. Bajo los artículos 28 y 28A, surge un escenario muy particular y cada vez más común.
Resulta que la ley exige una supervisión gubernamental profundísima cuando el talento nacional es reclutado para irse a trabajar fuera del país. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene que revisar los contratos con lupa antes del viaje, coordinándose con autoridades consulares para asegurar que absolutamente nadie quede desprotegido al cruzar la frontera. Y escuchen esto, porque las obligaciones para el empleador en el extranjero son 100% innegociables. Tienen que cubrir los costos íntegros de repatriación, proveer vivienda digna y garantizar una cobertura médica total. Es una verdadera red de seguridad jurídica que se extiende miles de kilómetros, asegurando que las reglas del trabajo digno viajen literalmente en la maleta de cada persona que se va. Bueno, pasemos al punto número 5, la suspensión de la relación, o en palabras más sencillas, cómo pausar legalmente el contrato de trabajo. Para visualizar mejor este concepto, imaginemos una situación totalmente inesperada. Digamos que un trabajador contrae una enfermedad contagiosa. De un día para otro, lógicamente, no puede ir a trabajar. Aquí es donde la ley entra en acción creando una especie de pausa protegida. La obligación de trabajar se detiene y la empresa no tiene que pagar el salario directamente, ya que ahí es donde entra el seguro social. El contrato queda congelado de forma súper segura, sin responsabilidad ni penalizaciones para nadie, hasta que llegue la recuperación total. Finalmente, llegamos al número 6. Las causas de despido justificado, es decir, cuándo los empleadores pueden terminar legalmente el contrato. Y es aquí donde se hace evidente un contraste crítico en la legislación. Por un lado, tenemos situaciones que están totalmente fuera de control, como la enfermedad contagiosa que acabamos de mencionar o una prisión preventiva sin sentencia absolutoria. Esas cosas solo generan una pausa temporal. Pero por otro lado, si revisamos el artículo 47, vemos que acciones como acumular más de 3 faltas en 30 días sin justificación o cometer actos de violencia y acoso rompen el contrato de forma definitiva e inmediata. Y lo más importante, sin ninguna responsabilidad para la empresa. De hecho, el mismo artículo 47 nos marca otras líneas que no se pueden cruzar y hay un dato curiosísimo aquí. Entregar certificados falsos para conseguir un empleo es un pase directo a la terminación, claro, pero increíblemente esta causal caduca a los 30 días de iniciar a laborar. Aparte de eso, provocar daño material intencional, presentarse bajo la influencia de narcóticos o alcohol o revelar secretos comerciales son faltas gravísimas que extinguen la relación laboral al instante mediante un aviso formal. Fin de la historia. Ya para cerrar esta explicación, vale muchísimo la pena reflexionar sobre todo esto. La legislación laboral no es un simple trámite administrativo que guardamos en un cajón, es verdaderamente el marco de contención que sostiene la productividad y el bienestar humano al mismo tiempo. Entender a fondo este delicado equilibrio, donde tenemos límites estrictos de conducta por un lado y garantías inquebrantables de dignidad por el otro, es la herramienta más poderosa para navegar el futuro laboral con total certeza. Queda entonces la invitación abierta a que analicemos nuestros propios espacios de trabajo bajo esta nueva luz. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.